sentido. O sea que acá tenemos una de las grandes figuras en el desarrollo de la historia económica de Uruguay, de América Latina, y le damos la bienvenida aquí al Instituto de Estudios Latinoamericanos. Además, decir que el libro de Luis también es libro de texto en nuestros cursos, así que los estudiantes tienen la oportunidad de disfrutar esta lectura. Y ahora de Luis acá. Así que bueno, le damos la bienvenida a Luis con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Es un gusto siempre estar por aquí. De volver a Suecia, estoy dictando cursos en Gotemburgo. Quisiera agregar que ese libro también fue editado conjuntamente por el Ekonomisk-Historiska Institutionen i Göteborg y el Instituto Latinoamericano de aquí, este instituto. Entonces, bueno, siempre es un gusto. Hubiese querido dar esta conferencia en Göteborg, pero me dijeron que mejor la hablara en uruguayo. Bueno, este título, lo que les voy a presentar, tengo un poco el temor de que sea un poco desordenado, porque vamos a estar viniendo un poco al ciclo reciente, a la historia, entrando y saliendo todo el tiempo. Y a mí me cuesta mucho ver el ciclo reciente de América Latina sin mirar la historia larga de América Latina. Por una deformación que uno tiene de mirar la historia económica en perspectiva larga, pero también yo creo que, como dice este es el resumen de la invitación a la charla, ¿no? Hemos vivido un momento en América Latina de muy rápido crecimiento económico, un ciclo de bastante rápido crecimiento económico, pero que fue un poco paradójico porque además se combinó con una importante caída de la desigualdad, ¿no? América Latina siempre ha sido el campeón de la desigualdad. Entonces ahora, mientras en el mundo Piketty nos está diciendo que la desigualdad está creciendo y que aquel ciclo keynesiano se acabó, que fue un paréntesis circunstancial en la historia del capitalismo que va a tender a aumentar la desigualdad, resulta que los latinoamericanos estamos yendo contra el resto del mundo y contra nuestra propia historia, creciendo rápido y bajando la desigualdad. ¿Qué es esto, no? Es y entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿este ciclo de crecimiento es una ruptura con el pasado, de una trayectoria fuerte de divergencia o de retraso relativo de América Latina? ¿Es una ruptura además con el pasado de la desigualdad? ¿Hay relación entre la caída de la desigualdad y el crecimiento económico? La reducción de la desigualdad se pudo concretar solamente en un contexto de crecimiento económico y de determinados entornos políticos, y ahora lo que tenemos que enfrentar es una coyuntura de reversión de todo esto, o esto que hemos hecho ahora es más o menos sustentable y podemos tener esperanzas de seguir más o menos creciendo y seguir reduciendo la desigualdad. Ese es un poco la coyuntura, el problema, el contexto, ¿no? Entonces yo, para responderme a esto, tengo que estar mirando el largo plazo, no me puedo salir de eso, y porque además, les digo de entrada, soy pesimista. Es decir, no me la he creído. Este ciclo tan lindo y con tanta caída de la desigualdad, nunca creí que habíamos hecho un quiebre radical con la historia. Entonces, alguno podrá decir que yo soy un maldito que ahora está disfrutando de este momento, pero la verdad es que para mí estamos viviendo en América Latina un momento terriblemente doloroso. Por muchos motivos. Es un momento en el cual yo por lo menos siento que un conjunto de expectativas que fuimos forjando se han diluido, ¿no? y que estamos en un momento sumamente difícil. Y bueno, no les va a costar detectar de que yo vine a Suecia como refugiado político,
y que mantengo muchas de las ideas que me hicieron venir hasta Suecia como refugiado político. Obviamente todos maduramos, cambiamos, aprendemos, pero en el fondo yo sigo siendo una persona de izquierdas y veo y sufro esta realidad desde esa perspectiva, y lo digo claramente. Además, aunque no lo diga claramente, se va a todo esto que estoy diciendo está muy implícito en todo lo que sigue. Me voy a mover bastante si a ustedes no les molesta. Entonces, fíjense lo de la caída de la desigualdad en América Latina. Estos son datos de CEPAL. Es notoria, es general, abarca a todos los países. Y esto va hasta el 2013, ¿no? Ya podríamos tener un poquitito más actualizado esto, pero no mucho más que hasta el 2013. Entonces ustedes ven que la caída de la desigualdad fue importante y fue generalizada. No es que hubo algún par de países. Entonces tenemos una gran discusión sobre cuáles son las determinantes de la caída de la desigualdad. Con Jeffrey Williamson, un historiador económico norteamericano, organizamos hace ya como 1 año y medio una conferencia en Buenos Aires donde juntamos a los historiadores económicos que veníamos estudiando la desigualdad en América Latina con los distintos economistas que están estudiando el proceso reciente. Esto, aprovecho, va a salir en un libro, creo que en los próximos 2 o 3 meses, un conjunto de trabajos sobre el tema. Y ahí nos planteábamos justamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto que está pasando ahora en perspectiva histórica? Y uno podría decir que hay distintas lecturas. Está la lectura del Banco Mundial, que dice que esto principalmente es un fenómeno de oferta y demanda de distintos tipos de calificaciones, ¿no? La sobreoferta, si se quiere, de mano de obra calificada, y la expansión de la demanda de mano de obra no calificada. Entonces eso lleva a que los salarios aumenten relativamente en los sectores de menores ingresos y aumenten menos en los sectores más calificados. Los trabajos del Banco Mundial han ido mucho en esa dirección. La CEPAL tiene un análisis que yo creo que es bastante más completo, más complejo, y donde pone mucho énfasis en los aspectos institucionales, en los aspectos de construcción, de regulación de los mercados de trabajo, inclusión, formalización del trabajo. Claro, todo eso se da también en un contexto de crecimiento y de aumento de la demanda de trabajo, de mayores niveles de ocupación. Pero es indudable de que los aspectos institucionales, políticos, y yo diría el marco ideológico general que ha habido en América Latina en los últimos años, con una presencia importante de gobiernos de izquierdas y sobre todo con la consolidación del sistema democrático, ¿no? Porque debemos estar felices de que, más allá de las notorias y muy notorias debilidades de nuestros sistemas democráticos, y en los últimos meses hemos tenido algunos ejemplos muy nítidos de esas debilidades, a pesar de eso tenemos gobiernos democráticos en toda América Latina prácticamente, y eso es un logro importante, y en el medio de esos sistemas es más fácil obtener determinadas conquistas. Entonces fíjense, por ejemplo, la evolución de los salarios reales mínimos ha sido muy importante, por lo menos en estos países para los que la CEPAL tiene algunos datos. Siempre vemos como Chile participa en menor grado de los procesos de caída de la desigualdad. Entonces, caída de la desigualdad, te estoy moviendo mucho las imágenes, no importa. Caída de la desigualdad, crecimiento económico. Ahora, ¿qué tipo de crecimiento económico tuvimos y cómo lo miramos en la perspectiva histórica? Entonces yo no puedo dejar de mirar la perspectiva histórica, como les decía antes. Entonces vamos a ver esto de la divergencia con movimientos cíclicos
el tema de la volatilidad, el tema de renta de los recursos naturales, la economía política de las rentas de los recursos naturales y el tema de la heterogeneidad estructural y la desigualdad, que para mí es un tema que me preocupa mucho. Y obviamente yo no pretendo que quede claro dar una visión completa de lo que está pasando en América Latina, simplemente voy a dar una mirada con un enfoque muy especial, muy particular, muy limitado, no pretendo hacer ninguna interpretación muy general. Entonces, veamos el tema de la volatilidad del crecimiento de América Latina. Esto, si no lo compraron, lo tienen que comprar. Este libro maravilloso tiene buena parte de esta información. América Latina es el continente que tiene más volatilidad. Primero, no voy a repetir la historia que todos sabemos. América Latina, a principios, fines del siglo XIX, tenía un PIB per cápita que era aproximadamente el 50% del PIB per cápita de los países desarrollados. A fines del siglo XX el PIB per cápita era el 28-27%, ¿no? Entonces, a largo plazo estamos, si ponemos en una línea recta a los países desarrollados, América Latina va así. Eso no tiene vuelta, creo que lo sabemos todos. Algunos países un poquito más para arriba, otros más para abajo. No, hemos tendido a caer en términos relativos, a empobrecernos en términos relativos, no en términos absolutos. En términos absolutos estamos mucho mejor. La expectativa de vida al nacer de América Latina a principios del siglo XX era de 26 años. A fines del siglo XX era de 67 años. La educación promedio en América Latina a principios del siglo XX era de 1 año y medio. A fines del siglo XX era de 8 años. El PIB per cápita se multiplicó por 8. La población se multiplicó. Entonces, no es que América Latina está cada vez peor. No se trata de decir nada de eso, porque eso sería una gran mentira, es falso. Estamos en general mucho mejor. Pero lo que pasa es que uno tiene que también medirse en términos relativos, porque el desarrollo no es un nivel absoluto, el desarrollo es un estado en el que uno está, en el que debe poder reproducir las capacidades de determinado momento. Y en ese sentido nosotros estamos cada vez más lejos de aquellos que nos muestran las posibilidades y las potencialidades de desarrollo de una época histórica, ¿no? Entonces, el aspecto comparativo es muy importante. Y lo que vemos acá es que América Latina siempre es más volátil que cualquier otra región del mundo. Y no importa acá si las regiones del mundo son de altos ingresos, medianos ingresos, bajos ingresos, América Latina junta todo eso y es la región con más volatilidad. Volatilidad quiere decir más variabilidad de su ritmo de crecimiento, de su ingreso per cápita. Esto lo vemos, esto es un ejemplo de Argentina, Brasil y Uruguay. Vemos que siempre la volatilidad de América Latina, ustedes no lo van a ver fácilmente, pero ahí está el PowerPoint y si lo quieren ver, primero ven la fuerza que tiene la volatilidad. Ahora estaba trabajando con un compañero sueco en Gotemburgo y él miraba las series de productos, estábamos haciendo un trabajo comparativo entre los países nórdicos, Australasia y América del Sur, y dice, no puede ser la variabilidad que tienen ustedes, la serie de ustedes suben, baja todo el tiempo, y efectivamente es así. Y esto se ve claramente acá y nuestra volatilidad es mayor que la volatilidad de otras regiones. Entonces América Latina es más volátil que países de similar nivel de ingreso, es más volátil que cualquier otra región y es más volátil que su mundo relevante. O sea, el mundo que nosotros vemos desde la ventana de nuestras exportaciones o de nuestro comercio exterior, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué ver la volatilidad de Uruguay en relación a Zimbabue si no tenemos ningún tipo de intercambio con Zimbabue, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las determinantes de esta volatilidad? No tienen que ver con el ritmo de crecimiento, no importa si crecemos rápido o crecemos poco, somos igualmente volátiles. No tiene relación con el nivel de nuestro ingreso. Sí guarda relación con la concentración de las exportaciones de América Latina en pocos productos.
uno le muestra a cualquiera de otra región del mundo y le muestra cómo 3 productos responden en promedio por el 70% de las exportaciones de América Latina, o 3 familias de productos, dicen, no, esto no puede ser, no les entra en la cabeza. A un sueco esto no le entra en la cabeza, esto es una república bananera aunque se llame Argentina, o que se llame Brasil, esto no puede ser, pero es. Y es un componente importante porque uno depende de pocos productos que a su vez tienen mucha variabilidad, ¿no? Todo se sabe, no precisa ser un fundamentalista estructuralista para decir que los precios de las materias primas y alimentos fluctúan mucho más que los precios de los servicios o de las manufacturas. Eso Jeffrey Williamson lo ha estudiado desde el 1700 en adelante, es así, no tiene misterio ninguno. Y además, si uno exporta algunos productos pocos que tienen mucha variación, no tiene capacidad de sustituir una cosa por otra. Y también la volatilidad de América Latina guarda relación con los movimientos de capitales, porque además América Latina sería un continente feliz y precioso si cada vez que nosotros tenemos un ciclo exportador que entra en crisis, cuando entramos en crisis, los capitales dicen, vamos ahí, que hay crisis, ¿no? Entonces sería bárbaro porque estaríamos compensando los ingresos que nos vienen por el comercio exterior con los ingresos que vienen por los capitales. Pero los capitales vienen cuando hay crecimiento. Los capitales vienen a explotar las oportunidades que ofrecen los booms exportadores. Entonces la entrada de capitales normalmente covaría con las exportaciones. Incluso a veces puede pasar que primero vienen los capitales y después las exportaciones. Han habido distintos modelos en este sentido. Pero en general tienden a covariar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La entrada de capitales exacerba la tendencia a los ciclos económicos, a la volatilidad de la que venimos hablando. Y por supuesto, América Latina ha tenido una buena costumbre, entre comillas, e irónicamente, de ser muy procíclica, ¿no? Todo su sistema fiscal va de la mano del ciclo económico, las políticas monetarias van de la mano del ciclo económico, entonces las políticas no han sido capaces de revertir esas tendencias, sino que más bien han tendido, por cierta inercia, a reforzar estas características de la volatilidad y del movimiento cíclico. Y yo sé que a esta altura ustedes dirán, ¿y este tipo por qué está jorobando tanto con esto? ¿Por qué tanta insistencia con esto de los ciclos, esta mirada larga, si nos prometió que iba a hablar de la coyuntura actual de América? Y ella dice que sí, todavía asiente. Y lo que pasa es que hay que tener paciencia, porque yo creo que lo que está pasando ahora no es más ni menos que uno más de estos ciclos. Y lo que tenemos que ver es si hay algo de diferente aquí o si es más de lo mismo, en qué contexto y qué experiencias históricas tenemos de lo que ha pasado con estos ciclos, ¿no? Fíjense, ustedes saben que en la mirada larga de América Latina el tema de los términos de intercambio ha jugado un rol muy importante. En la interpretación, Prebisch con toda su teoría del deterioro secular de los términos de intercambio, en fin, yo creo que los términos de intercambio no son una buena explicación de por qué América Latina se ha ido cayendo todo el tiempo. No creo que sea por el tema de los precios relativos, porque además las medidas de precios relativos tendríamos que poner bien cómo van cambiando las estructuras, tendríamos que tener buena ponderación de cuál es la calidad de los productos que exportamos versus la calidad de los productos que importamos. La vaca, yo sé que la carne uruguaya es cada vez mejor, pero yo sé también que las computadoras que nosotros importamos con esas vacas cada vez tienen más funciones que ni sabemos cómo usar, pero las tienen, y que cada vez tienen más capacidades, y el cambio de calidad de las cosas que intercambiamos por una vaca, por más que la colita de cuadril sea cada vez más sabrosa, yo creo que no llega a compensar los cambios de calidad de los productos que importamos. Entonces,
Yo creo que lo de los términos de intercambio no es tan importante para explicar la tendencia de largo plazo, pero los términos de intercambio sí son fundamentales para explicar nuestra locura del sube y baja, de la montaña rusa, o como le quieran, no sé cómo le llaman acá, la montaña rusa en el parque de diversiones, pero bueno, este sube y baja permanente. Los términos de intercambio liderados por los movimientos de los precios de los commodities son un elemento permanentemente distorsionante, ¿no? Es un elemento que nos pone sistemáticamente ante cambios en las coyunturas y son cosas que por otra parte no gobernamos, porque muy pocas experiencias históricas tenemos en América Latina de que nosotros seamos formadores de precios, ¿no? Lo fuimos con el nitrato en Chile, en una época con el café en Brasil, con el caucho en Brasil, pero esos fenómenos se terminaron rápidamente y en la mayoría de los productos no somos fijadores de precios, somos tomadores de precios. Esto ya lo dije. A mí me parece que, y discúlpeme, pero voy a seguir insistiendo con este tema, porque me parece que es el tema central para entender qué es lo que nos ha pasado en las últimas décadas. Estamos muy ambientalistas todos, por suerte, y muy conscientes de las restricciones que estamos rompiendo el planeta, que este patrón de desarrollo no se sustenta, que si todos tuvieran el nivel de desarrollo de Suecia esto sería insustentable, que tenemos que encontrar una nueva forma. Todo eso nos lleva también a exacerbar un poco la mirada sobre la escasez de los recursos. Entonces hemos escuchado en nuestro continente con insistencia durante los últimos 15 años de que nosotros tenemos el gran privilegio de ser los dueños de grandes reservas de recursos naturales que se están agotando y que nadie más va a tener. Y que si nosotros nos quedamos bien agarraditos a esos recursos seremos muy ricos porque van a ser muy escasos y muy valiosos. Entonces nuestra estrategia tiene que ser afianzarnos en la propiedad y en la explotación de esos recursos que van a ser muy escasos para el resto de la humanidad. Entonces los suecos van a caer a nuestros pies pidiéndonos por favor que les prestemos algo de nuestros recursos, que se los vendamos y vamos a poder venderlos a muy buen precio. Y esa era la interpretación de este último ciclo de aumento de los términos de intercambio. La idea de que este era un ciclo que rompía con la tendencia histórica del deterioro de los términos de intercambio, que rompía con esas tendencias generales y que nos enfrentábamos a un nuevo momento de escasez y que sobre la base de esto íbamos a poder afianzar y tener un desarrollo sostenido en base a ese modelo. Sin embargo, yo creo que los precios de los recursos naturales reflejan esto, interacción entre demanda y oferta, y que la demanda depende de las características del crecimiento mundial y de la dotación de factores que tienen los países líderes. Pero yo pongo estas cosas, pero se habrán dado cuenta de que no sigo el orden. Yo lo tengo como ayuda, pero no siempre me dejo ayudar. Yo creo que si hay algo que nosotros hemos aprendido de la historia universal, es que las sociedades humanas han sido capaces de romper una y otra vez con los límites que se le han impuesto al crecimiento. Algunos marxistas dirán, demuestra la tesis de que el desarrollo de las fuerzas productivas es una cosa autónoma, como diría Edgar Cohen, ¿no? Y ahora más que estamos en la sociedad del conocimiento y la información, las fuerzas productivas son como un caballo desbocado y las relaciones sociales tendrán que adaptarse a ello. O algunos otros verán otro tipo de capacidades de desarrollo tecnológico. Lo cierto es que la humanidad ha sido capaz una y otra vez de reorganizarse, de desarrollar conocimiento y de correr las fronteras que tiene para el crecimiento. Y todos sabemos que esos fenómenos no se dan sin cambios sociales importantes.
Pero yo creo que tenemos todavía una enorme frontera para conquistar en términos de producción energética, producción de materias primas, explotación de distintos recursos, y que eso va a depender del desarrollo tecnológico y de los precios. Entonces, cuando los precios relativos están muy altos por un tiempo largo, la innovación se dirige a eso, la explotación se dirige a eso, las fronteras se mueven en esa dirección. Y lo que pasa es que, bien, la elasticidad de la producción ante los precios es un poquito lenta, ¿no? Hay un boom de demanda, los precios se disparan y la oferta va reaccionando de a poco a eso. Pero finalmente reacciona. Y cuando reacciona hay un aumento importante de la oferta y los precios se tienden a estabilizar y tienden a caer. Eso ha pasado una y otra vez y yo creo que seguirá pasando. Que a pesar de lo doloroso que va a ser, van a haber distintas transformaciones en nuestras sociedades que redireccionen el cambio tecnológico hacia la explotación de distintos recursos de otras maneras, hacia tener formas de consumo y de producción que ahorren determinado tipo de bienes, energías y productos, y el camino del crecimiento va a seguir. Y el camino del crecimiento va a seguir sobre todo transformando las estructuras del consumo y de la producción como lo ha hecho siempre, liberándose cada vez más de la dependencia de los recursos naturales. O sea, a los recursos naturales le ponemos cada vez más valor, cada vez más valor, cada vez más valor. Entonces yo creo que montar una estrategia de desarrollo sobre la base del monopolio de algunos recursos naturales supuestamente muy escasos, creo que es una forma muy tonta de suicidarse, como sociedad, como aspiración de desarrollo. Y creo que lamentablemente ese suicidio, ese que ha cometido América Latina, cada vez que se le presenta una coyuntura de precios altos, que construye todo un andamiaje político en torno a eso, suponiendo que ese es el camino del desarrollo. Hasta que se encuentra con una crisis, con una fuerte variación, con una caída de los precios que ponen en cuestión no solo el crecimiento económico, ponen en cuestión acuerdos sociales, sistemas políticos y otro montón de cosas más. Y bueno, todo este proceso tiene características distintas cuando hablamos de recursos renovables que cuando hablamos de recursos no renovables. Después tal vez hablemos un poco más de eso. Esto es lo que yo ya les dije. Esto adelanté a todo esto. Esto ya no funciona más. Fíjense, estas son las rentas que han capturado los estados latinoamericanos de los recursos naturales no agrícolas, no agropecuarios. Esto va de 1970 al 2010. Si querían volatilidad, ahí la tienen. Entonces imagínense que ustedes tienen que administrar un país latinoamericano. Y a ustedes le dicen, mira, acá vas a contar con estos recursos, después aquí se te van a ir y aquí vas a tener otra montaña de recursos. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a administrar esto? El problema es que no lo sabemos antes. Es muy fácil verlo ahora, que ya pasó. Pero cuando uno está acá, no quiere ni enterarse de que esto puede suceder. Uno tiende a decir esto va así. Y cuando está acá uno cree que esto va así. También es cierto que cuando estamos acá creemos que todo va a seguir para abajo. Y que esto se acabó. Y eso también es un error. Porque acá hay que prepararse para la que viene. Para saber qué es lo que hay que hacer en la que viene. Esto no es el fin del mundo. ¿No? Este es un ciclo más. ¿No? Y tendemos a ponernos sumamente pesimistas y a no pensar claro cuando las cosas no van del todo mal. Van a volver. Y esto, disculpen que es un ejemplo de mi pequeño Uruguay, pero como lo otro se trataba de las rentas de los recursos naturales, esto es un ejemplo de las rentas agrarias. Veamos ¿no? Esta es la mirada de largo plazo del precio relativo de la tierra. Entonces, este es el precio relativo de la tierra con respecto a otros sectores de la economía. Y este azul es el precio de la tierra
deflactándolo por la productividad agraria. Porque uno puede decir, el precio de la tierra refleja la mayor productividad del recurso, porque tecnológicamente hemos avanzado. Entonces está bien que el precio se valorice porque tiene más... Bueno, entonces acá dividimos por el aumento de la productividad. Y aún así nos encontramos con esta montaña de valorización del recurso. Esto es captación de renta, en una coyuntura muy especial de aumento de precios internacionales, de un shock importante producido por la expansión china y el aumento de la demanda china, pero eso ya sabemos que se acabó. Aquí teníamos a la soja a $500 la tonelada. Hoy tenemos a la soja a $320 la tonelada. Entonces, ¿por qué? Porque con $500 la tonelada, yo tengo 8 metros cuadrados en mi casa, estoy dispuesto a plantar soja, porque, digo en broma, pero a $500 la tonelada, un montón de tierras marginales son productivas, participan de ese precio. A $300 la tonelada hay muchos que ya dejan de producir. Fíjense, esto es un enfoque que a mí, les confieso, no me gusta mucho, pero me parece que es muy interesante igual. Son las medidas del Banco Mundial sobre las riquezas, ¿no? Entonces dividen, uno es estimar la riqueza natural, la riqueza de los recursos naturales de un país. Otro es la riqueza de bienes de la inversión de capital, el capital tangible, el capital físico, las construcciones, la maquinaria, todas las inversiones que podemos medir. Y después queda como un residual que viene a ser el capital intangible, que ahí está el conocimiento, las capacidades institucionales, las capacidades organizativas, científicas, tecnológicas, es decir, todas esas cosas que en una época gustábamos decir que era la medida de nuestra ignorancia, ¿no? Es todo eso que no sabemos muy bien cómo explicar. Y lo que vemos es que a medida que los países aumentan su nivel de ingresos, lo que obviamente aumenta es el capital intangible, ¿no? La acumulación de capital físico aumenta, sí, y el capital natural no tiende a aumentar, no es la base del desarrollo. Nosotros aquí todavía estamos en América Latina, en un lugar donde el capital natural sigue siendo prácticamente nuestra principal forma de capital. Es decir, que todavía seguimos fuertemente dependiendo de la riqueza de los recursos naturales, cuando las tendencias del desarrollo nos muestran que tenemos que alejarnos de esos recursos, no olvidarlos, por supuesto, no tirarlos, no se trata de eso, pero pensar en cómo construir, cómo desarrollar otras capacidades que no sean las de los recursos naturales. ¿Qué es lo que ha pasado con la recurrente aparición y desaparición de la renta en las economías intensivas en recursos naturales? Y bueno, se generan fuertes movimientos y cambios en la economía política. Y aquí no hay ninguna causalidad lineal, acá no hay ninguna causalidad que diga cuando los precios son altos las izquierdas ganan, o cuando los movimientos son altos las derechas ganan. Yo no veo ninguna... Lamentablemente no tenemos ninguna regla sencilla para ver estas cosas. Pero sí tenemos interesantes experiencias históricas que nos pueden ayudar a tener un poco más de conciencia de lo que nos está pasando hoy en día. Entonces, hay momentos de gran valorización de los recursos naturales que han llevado, por ejemplo, a grandes conflictos internacionales. La guerra del Pacífico es incomprensible sin los nitratos de por medio. Eso, digamos, que fue un auge que generó un enorme conflicto por la apropiación de un recurso que sabemos que tuvo un impacto de largo plazo muy duradero sobre las economías de Chile por un lado y Perú y Bolivia por otro lado. Pero a nivel, ese es un caso, un ejemplo entre tantos de los que hay. Pero a nivel nacional, podríamos tomar ejemplos muy recientes a nivel mundial y no solo de América Latina.
Pero a nivel nacional tenemos diversas formas de fortalecimiento de los estados nacionales y de redistribución de la riqueza y del poder en la primera globalización. El auge de precios de la primera globalización llevó, porque no es como algunos dicen que toda la estructura social de América Latina viene de la colonia. Sí, viene en parte de la colonia, pero en el periodo de la primera globalización hubo una enorme transformación de las estructuras de poder. Hubo una enorme apropiación de recursos por parte de una élite bastante firme y una redistribución, sin hablar de las tierras de la iglesia, sin hablar de las tierras de las comunidades campesinas, en los países de frontera más abierta como Argentina y Uruguay hubo un proceso impresionante de redistribución de la propiedad. Y lo que aparecen no son las mismas clases sociales y terratenientes del periodo de la colonia, aparecen nuevos sectores sociales que se apropian de los recursos de nueva manera. Un elemento que a mí me llama la atención, porque yo no lo he visto muy mencionado en toda la literatura, es la coincidencia del gobierno de la Unidad Popular en Chile con un auge impresionante del precio del cobre. Y yo creo que vamos a ver en la historia de América Latina muchos fenómenos de esas características, porque cuando hay una gran renta a capturar y a distribuir, bueno, aparecen muchas ideas de cómo hacerlo, y aparecen muchos sectores que quieren apropiarse de esas rentas, y se generan las expectativas de que esas rentas sean distribuidas, que esa riqueza sea distribuida, y los actores se entusiasman, se organizan, se radicalizan, se socializan, desarrollan un conjunto de ideas. El ideario político se vuelve muy rico en cuanto a qué hacer cuando hay un auge de los recursos. Yo he visto poco señalado esta característica de la coyuntura de la década del 60 en Chile con una fuerte apreciación del cobre. En Uruguay le llamamos el neobachismo a un periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros vivimos nuestra industrialización. Fuimos campeones del mundo, eso es la contracara de la alta cultura sobre la política muy avanzada de estado de bienestar, de democracia, industrialización, una caída drástica de los niveles de desigualdad, caída de la desigualdad de los niveles de ingresos de género. En todas las direcciones fuimos políticamente correctos en esa época. Eso se basó en un boom impresionante de los términos de intercambio a partir de la expansión europea, las necesidades de importación de Europa de carne, de trigo y de un montón de productos básicos diversos. Y ahí construimos un estado de bienestar que los uruguayos gustábamos llamar, como el Uruguay no hay, la Suiza de América y otras cosas por el estilo, no por la puntualidad, pero porque también el neovallismo viene de que el valle original de principios de siglo se había inspirado mucho en las instituciones suizas como el colegiado y otras cosas más. El peruanismo militar fue también un modelo desarrollado en un contexto de mejores términos de intercambio y de bonanza externa. En Venezuela, cuando apareció el boom del petróleo, se hablaba de la siembra del petróleo, que había que extraer las rentas del petróleo y sembrarlo en la sociedad para poder generar una sociedad de otro tipo. No fue muy próspero. Y el chavismo, si habrá sido también expresión de este enorme boom de los precios del petróleo que vivimos hasta hace un año. ¿Quién iba a decir hace un año y medio, cuando teníamos el petróleo a 150 y parecía que seguía, que hoy lo íbamos a tener a cerca de $30 el barril? Si uno decía eso hace un año y medio, le decían que estaba loco de remate, ¿no? Y el kirchnerismo también podemos decir que fue una especie de modelo que se basó muy fuertemente en una intensa redistribución
de las rentas, sobre todo de la fuerte expansión de la soja. No sé cómo voy de tiempo. No. 5 minutos más. ¿5? 5 o 10 minutos más. Para empezar. Sí. Bueno, voy a apurar. Y podemos mostrar un montón de casos de crisis, de qué pasó con las crisis, cuando se acaba este auge de los recursos naturales. Tenemos experiencias de regresión sin resistencia social en zonas enteras, en la zona del caucho, en Brasil, la Amazonia, en un momento parecía que era una cuna de la civilización y de pronto desapareció todo. Tenemos las primeras experiencias socialistas en Chile en la década del 30, la guerra, Bolivia intentó resolver la crisis de los años 30 con la guerra del Chaco contra Paraguay y le fue pésimamente mal. La ICI temprana y la IDE posterior, es decir, la sustitución de importación en los años 30 y el posterior desarrollo industrial fueron distintas formas de resolver. Las dictaduras tempranas de Argentina, Chile y Uruguay fueron el resultado de ¿qué? De la imposibilidad, no las estoy justificando de ninguna manera, pero fueron el desenlace de una crisis de fuerte expansión en un momento de auge de términos de intercambio, de grandes distribuciones, y cuando desaparecieron esas riquezas para distribuir, ¿quién se queda con los privilegios alcanzados? Esa disputa se resolvió de manera sumamente autoritaria y en perjuicio de los sectores trabajadores en general. Bueno, del colapso actual del chavismo creo que no preciso agregar muchas cosas. Lo que es tal vez más dramático del chavismo es que haya fracasado aún antes de que cayera el precio del petróleo, ¿no? Que aún con precios del petróleo a $150 el barril ya tenían déficits comerciales, ¿no? O sea que la siembra de petróleo no dio mucho resultado. Sí, pudo haber dado resultado político en generación de ciudadanía, de expansión de ciertos derechos y de exportación de la revolución bolivariana. Pero en términos de transformación de la sociedad, integración o lo que quisiéramos llamarle como desarrollo y sustentabilidad, hubo poca cosa. Y el otro drama que yo creo que es para el pensamiento progresista de América Latina, es el drama más catastrófico, es lo del PT en Brasil, ¿no? Como también en una coyuntura de auge y de expansión se logra articular distintos acuerdos, porque pensemos que es esto, acá lo que está pasando en Brasil, no puedo hablar mucho porque tenemos un especialista que está preparando una presentación muy importante sobre el tema, le pido disculpas por lo poco que voy a decir sobre este tema, pero yo creo que en Brasil lo que está pasando no es una crisis de corrupción. Es cierto que la corrupción existe y ha existido, es cierto que el PT no pudo, no quiso o no se planteó cambiar el sistema político más profundamente, es cierto que el PT no logró controlar el enorme lobby financiero que también absorbió enorme cantidad de recursos del Estado. Son ciertas muchas cosas y también son ciertas la enorme cantidad de logros que desarrolló el PT y Brasil en las políticas de los últimos años. Pero lo que está pasando en Brasil, y yo tal vez esté loco, es que ya no hay tanto para distribuir, no hay tanta renta para capturar y no hay tantas posibilidades de comprar. Y en todos estos momentos de auge son momentos en que se consiguen estabilidades y acuerdos donde algunos ganan más que otros, pero en definitiva todos ganan. Cuando vienen estas coyunturas en las que ya todos no ganan y hay menos para repartir, las alianzas se rompen, las traiciones abundan, los cambios de rumbo son la regla. Muchos sectores sociales cambian su estrategia. Yo no digo que traicionen, no se trata de... a veces sí, pero cambian de estrategia, de sobrevivencia. Los acuerdos logrados en determinadas coyunturas son válidos, cuando cambian las coyunturas, los acuerdos ya no funcionan y se rompen. Lo que ha pasado con el kirchnerismo me parece que también es
es un ejemplo muy similar. Yo sé que no lo puedo probar y que esto que yo estoy diciendo son cosas a veces un poco intuitivas, pero tengo como una firme convicción de que en buena medida lo que está pasando acá es que cambian las condiciones internacionales, cambian las posibilidades de capturar recursos y cambian radicalmente las alianzas políticas y las orientaciones de muchos grupos, y se debilitan algunos proyectos que parecían eternos, muy virtuosos, entran rápidamente en descomposición. Y como le decía también en una charla previa al colega, yo creo que hay aquí, en esta coyuntura particular, hay fuerzas muy supranacionales que están haciendo un juego que va en buena medida a debilitar el poder de los estados nacionales. Y yo creo que detrás del debilitamiento actual de algunos gobiernos de América Latina, también hay un intento de debilitar el proceso de fortalecimiento de las capacidades estatales que a pesar de todo se dio en las últimas décadas. Pero en definitiva yo sigo creyendo que aquí hay un cambio de coyuntura muy marcado que impone fuertes cambios en las políticas que se pueden desarrollar, en las alianzas que se pueden construir. Entonces, nosotros estamos, creo yo, en este momento en una coyuntura de transición entre los acuerdos que se lograron en una época de expansión y la destrucción de esos acuerdos y la reconstrucción de nuevas alianzas en una nueva coyuntura que da distintas oportunidades. Yo creo que puedo ir terminando. Ahora me diste 5 minutos más. Negociamos una prórroga. Tácitamente. Yo voy a cerrar con esto de por qué yo creo que América Latina viene de una década un poquitito perdida. No perdida en términos de logros democráticos, de muchos logros sociales, distributivos, pero yo estoy convencido de que si uno no cambia la estructura misma, los sustentos económicos, es muy difícil seguir avanzando en términos de igualdad. Y yo creo que América Latina no aprovechó estos 15 años de bonanza para hacer transformaciones importantes de sus estructuras productivas. Creo que nos dedicamos mucho más a la distribución de las rentas que a la transformación de las bases de competitividad de las economías de América Latina. Que seguimos dependiendo mucho de los mismos sectores y que con mucha razón surgieron y se satisfacieron demandas sociales muy diversas que venían muy reprimidas de periodos anteriores, de mucho crecimiento con creciente desigualdad. Está bien que América Latina haya revertido esa tendencia y reduciendo la desigualdad. El problema es que me faltó la otra parte, que fue el cambio productivo. Entonces, el cambio productivo a la CEPAL, y a mí me gusta mucho hablar del tema de la heterogeneidad productiva, de la heterogeneidad estructural. Si uno vive de algunos sectores que a veces les va muy bien, pero el resto de la economía no acompaña, uno tiene una economía muy dual, muy heterogénea, no se puede distribuir adecuadamente los aumentos de la productividad. Y lo que vemos en este periodo es que América Latina sigue siendo la región que tiene más heterogeneidad en términos de productividad. Es la región donde además la heterogeneidad varía más, porque a veces cuando queremos medir productividad no estamos midiendo productividad, estamos midiendo un conjunto de fenómenos que son externalidades muchas veces de los auges económicos. Y hay una correlación muy fuerte entre la desigualdad de productividades y la desigualdad de los ingresos a nivel internacional. Podría mostrarles muchas más cuestiones sobre la importancia que tiene
el tema del crecimiento económico y las posibilidades de diversificación productiva. Pero miremos esto nomás de cómo es el tema de la carga tributaria en relación al PBI. Esto a veces se lo conoce como la paradoja de Robin Hood, ¿no? Es que los que tienen más son los que tienen más recursos para hacer políticas sociales, siendo los que relativamente las precisan menos. Y los que tendrían que hacer más esfuerzos de su producto para hacer políticas sociales son los que tienen menos recursos. E históricamente lo que se muestra es que los países desarrollados son los que tienen los gastos sociales mayores. No es como dicen algunos que cuanto más gasto social menos desarrollo. Lo que muestran todos los números de la historia es que eso es así. Entonces, para poder tener políticas sociales, para poder tener igualdad, el crecimiento económico tiene que ser alto y tiene que ser constante. Y el crecimiento económico no va a ser alto y constante si uno mantiene las viejas estructuras y cuando en los momentos de auge esa desigualdad estructural lo único que hace es aumentar. Y bueno, aquí me permito terminar con esto, que es este gráfico que es de Uruguay, que es representativo de toda América Latina, es importantísimo, pero yo creo que refleja muy bien una máxima cepalina que yo creo que tiene más vigencia que nunca. Y es que cada vez que América Latina se pone a crecer, o sea, cuando se viene a este cuadrante, es decir, cuando se pone para acá arriba, que aquí aumentamos el crecimiento, lo que generamos es un déficit de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que crecemos, importamos mucho más de lo que exportamos. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura endógena muy limitada. Y todo lo que vamos precisando lo vamos a tender a importar. Lo que solucionamos reduciendo la tasa de crecimiento. Cada vez que generamos una crisis de cuenta corriente, lo que tenemos que hacer para ajustarla es dejar de crecer. Y ahí se nos va el tren. Y este es el fenómeno del patrón de crecimiento que muestra reiteradamente América Latina y que estos auges en buena medida son exógenos. Hemos logrado muchas cosas, capacidades institucionales, mejor regulación, más estabilidad financiera, democracia, hemos bajado los niveles de inflación, hemos hecho muchas cosas bien. Pero este es el deber que yo creo que no hemos cumplido, entre otros, bueno, esto lo que nos muestra es que no ha habido catching up, no, esto no es otra cosa, esto muestra la desigualdad de las estructuras productivas, bueno. Supongo que van a hacer muchas preguntas, pero mientras hacen preguntas, estos son los desafíos contemporáneos. América Latina tiene que enfrentar al mismo tiempo muchas tareas históricas que los países desarrollados las fueron cumpliendo en distintas etapas. Nosotros ahora tenemos que crecer, acortar distancias, construir estados de bienestar y mantener el medio ambiente. Y mantener la vida democrática. Todo eso al mismo tiempo. Es difícil. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias, Luis. Y abrimos para preguntas. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. La primera, si habría algún tipo de relación entre esa distancia creciente que se da entre el PIB de América Latina y los países desarrollados, si hay alguna influencia en cuanto a la población. Entiendo que la población de los países desarrollados ha ido disminuyendo, o eso no juega ningún papel. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si hay actores externos, no solamente las características estructurales, coloniales o postcoloniales, sino actores externos que trabajan de alguna manera para mantener esa distancia que se aumenta. Actores políticos o de algún tipo que hacen que esa distancia se crezca permanentemente. ¿O todo es espontáneo? ¿Voy contestando a uno o juntamos? Sí, a uno.
La primera pregunta era sobre la Si población. la población influye, porque hay un... Sí, creo que el alto ritmo de crecimiento de la población en algunas regiones de América Latina puede haber dificultado el crecimiento económico, pero yo creo que actualmente ya la mayoría de los países ha estado haciendo una... ya hay muchos que ya no les gusta hablar de transición demográfica, pero me permito seguir usando el concepto. Creo que América Latina está cumpliendo ya una buena parte de la transición demográfica, y lo que sí es que parece que hemos perdido un poco la ventaja que nos daba en una época la fuerte la tasa de dependencia que tenía América Latina. Era como una ventana demográfica que podíamos utilizar, y que esa ya la estamos perdiendo. Esa fue una oportunidad que hemos perdido, de tener un porcentaje muy alto de la población en edad de trabajar, ¿no? Pero después yo no, tal vez sea una debilidad mía, no he puesto, no pongo mucho el acento en el tema del crecimiento de la población en estos análisis. Y sobre las fuerzas externas, eh, yo no creo que en el mundo en que vivimos nadie se desvele porque nosotros nos desarrollemos, ¿no? Este, y creo que todos los países y todas las regiones están muy preocupados por desarrollar su bienestar, y en general lo que uno ve a nivel internacional es que las instancias de cooperación no son tal vez las que más predominan, ¿no? Cuando nosotros miramos los acuerdos comerciales, las dificultades que tuvo el GATT y las dificultades que tiene la OMC para lograr acuerdos de comercio, y vemos quiénes son los que ganan y pierden en esas instancias, es clarísimo que la comunidad internacional no se caracteriza por ser un ámbito de gran despliegue de la solidaridad internacional. Y cuando hablamos de los niveles de competencia, los roles de las multinacionales, los distintos estados nacionales, vemos que hay luchas nacionalistas y regionales muy fuertes. Entonces, yo no soy de los que cree que nosotros debemos echarle la culpa de todos nuestros males a los malos extranjeros, sino que creo que tenemos que mirar, como decía nuestro prócer Don Artigas, a los peores americanos. O sea que no debemos perder de vista nuestras responsabilidades como sociedades, de ver cuál es nuestro problema y qué es lo que nosotros tenemos que desatar. Pero no nos tenemos que olvidar de que vivimos en un mundo sumamente competitivo que no va a hacer nada para rescatarnos a nosotros y ponernos en una senda de desarrollo. Ojalá los gobernantes de todos los países del mundo tuvieran alguna visión keynesiana de que la mejor estrategia para desarrollar sus países es favorecer la demanda externa y empujar el desarrollo de los demás. Pero no veo que esa sea la tónica predominante en los gobiernos a nivel internacional. Más bien creo que lo que vemos cada vez más en estos momentos críticos son versiones nacionalistas cada vez más exacerbadas. Entonces, sí, creo que el mundo no nos juega a favor, pero a veces el mundo nos da muchas oportunidades, ¿no? La existencia de esa brecha tecnológica y de ingreso tan grande es una enorme oportunidad para América Latina. Nos muestra todo un potencial de desarrollo de una época que nosotros podemos alcanzar. Tenemos muchas cosas que aprender, el comercio nos puede ayudar, la transferencia tecnológica nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que para aprovechar todo eso tenemos que ponerlo en un contexto de cuál es un desarrollo nuestro más autocentrado. Y cuando digo autocentrado, hablo de un tema que yo no tuve ni tiempo de mencionar, que es el tema de la integración regional, que sé que a Rivar Ula le interesa mucho. Siempre bromeamos porque él es Rivar Ula y yo soy Bert Ula. Y
Y bueno, el tema de la integración regional, más para los países chicos de América Latina, pero para todos, yo creo que es un contexto inevitable en el cual pensarse como desarrollo y lamentablemente las debilidades que tienen todos los gobiernos nacionales de América Latina son tales que no pueden hacer las concesiones que son necesarias para avanzar en cualquier proceso de integración. Pero por otra parte, los procesos de integración suponen cambio estructural, porque si Europa se integró es porque primero se industrializó. Tenían que intercambiar entre ellos y en vez de dedicarse a guerrear y a matarse, dijeron, bueno, cooperemos. Nosotros como producimos commodities y no consumimos tantos commodities, ¿para qué nos vamos a integrar si comerciamos con China? Entonces, la integración sin el cambio estructural no tiene sentido. Y el cambio estructural sin la integración es muy difícil. Y ahí estamos en una vueltita de la que no logramos salir nunca. Bien, tenemos una pregunta de Torsten, después aquí en... Como ven, aprovecho las preguntas para terminar mi presentación. Bueno, es tanto una pregunta como una reflexión. Muchas gracias por una presentación muy interesante, pero muy pesimista. Y siento que hay mucho determinismo también en tu manera de presentar la cosa. Y lo que me hace falta todavía es una explicación. ¿Por qué es tan difícil para los gobiernos latinoamericanos de hacer los cambios estructurales suficientes para que efectivamente pudiera haber un crecimiento más persistente? Y hay muchos otros países en el mundo que han sido muy dependientes de los recursos naturales, pero sí lo han logrado hacer. Pero ¿por qué no puede hacer América Latina? Esa es mi gran interrogación y todavía no me has explicado, porque para mí no puede ser determinismo. Yo creo que hace mucha falta de reflexionar políticamente cómo cambiar estructuras de manera efectiva y tener una perspectiva de largo plazo, no solamente de cortoplacista, que muchas veces pasa en América Latina. No sé si esas son las explicaciones o son mucho más complicadas, pero esa es la pregunta crucial para mí. Yo diría que yo, más que caracterizarme como pesimista, me caracterizo como ambicioso. Y es que no me conformo con los logros que hemos tenido. Y de alguna forma, muy rápida, yo creo que he tratado de ser poco determinista y mostrar cómo, con muy poco tiempo, en distintos momentos de auge y de crisis, se abren muchas posibilidades que tienen que ver con la economía política de cada país, con el tipo de estructuras sociales, con el tipo de estructuras políticas, con los contextos ideológicos predominantes, y en distintos momentos se logran distintos resultados. Yo no soy de los que cree que la industrialización en América Latina fue un fracaso rotundo. Yo creo que tuvo muchísimos logros y yo me considero tener una visión un poco optimista de lo que fue ese proceso, porque América Latina logró logró impresionantes mejoras en desarrollo humano en ese periodo. En las décadas de la industrialización fue cuando los índices de desarrollo humano mejoraron más claramente. Se desarrollaron distintas capacidades estatales, se desarrollaron capacidades empresariales, en fin, un conjunto de cosas. Creo que también por razones de economía política ese modelo fracasó, porque en buena medida dependía de rentas y al desaparecer las rentas hubo una reversión muy fuerte. Entonces, yo creo que si tengo que explicar, yo me he dedicado bastante a estudiar a los estudios comparativos de, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, y ver cómo fueron las estructuras sociales, cómo se fueron conformando las estructuras políticas. Yo no creo que haya ningún determinismo de los recursos naturales hacia el fracaso. No creo que el problema sea el del resource curse,
¿no? La maldición de los... Yo no creo que haya ninguna maldición en tener recursos naturales. La maldición eventualmente es que no se logren desarrollar las estructuras sociales y políticas que hagan un buen uso de esos recursos naturales. Y yo creo que el déficit de América Latina es el no haber podido generar los cambios sociales y políticos capaces de poner a América Latina en una senda de desarrollo y más sostenido. Y el problema es que cuando vienen las crisis y nos damos cuenta de la limitación del modelo anterior, ya es muy tarde para hacer. Y también cuando hay un momento de auge basado en la expansión de los recursos naturales, es muy difícil decirle a la gente que hay que usar esos recursos de otra manera, porque los sectores que controlan esos recursos están muy fortalecidos, o porque no hay convicción de hacer otra cosa, o porque el escenario internacional de competencia es muy difícil. Entonces, yo acepto el reto y hace mucho tiempo que estoy tratando de pensar en términos de economía política y explicar por qué. Pero sinceramente no puedo. O más bien, tengo mis explicaciones que son limitadas. Y me arranco los pelos cuando veo las cosas que pasan, cuando uno tiene expectativas de que las cosas puedan pasar de otra manera. Yo también tuve expectativas de que aquí habían transformaciones. Pero también yo creo que han habido muchos logros, ¿no? Entonces, por eso insisto de que esta caída o esta ralentización no va a ser por siempre, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de decir esto, todo se acabó, todo es un desastre, ya tenemos que estar pensando cómo enfrentar una nueva posibilidad de auge y cómo hacer con esos recursos, qué hacer con esos recursos. En Uruguay, el precio de la tierra se multiplicó por 10 en los últimos 10 años. El 50% de la tierra cambió de manos. El 60% pasó a ser propiedad de capitales extranjeros o de sociedades anónimas. El Estado no capturó un peso de toda esa generación de riqueza y de cambios de propiedad. No capturó nada. El tan respetado, y por mí también, presidente Mujica, cuando empezó el periodo de auge, era ministro de Ganadería y Agricultura. Y cuando una persona del gobierno puso arriba de la mesa la posibilidad de poner algún impuesto, alguna detracción, Mujica, fiel representante de los sectores agropecuarios, él es salido de sectores de militancia agraria, nacionalista, él le dijo en jerga uruguaya al director de la oficina de planeamiento que quería hacer algo, le dijo, no digas choriceses. Chorizo es un corvo, ¿no? Y decir corveadas es como decir estupideces. Entonces, claro, el mismo Mujica, 10 años después, quiso poner un impuesto a las transferencias de la propiedad agraria. Ahí ya el boom había pasado y la ley que hizo votar la Suprema Corte de Justicia la declaró nula, porque el gobierno no tiene capacidad de capturar recursos de la propiedad de la tierra, sino que son los gobiernos departamentales. O sea, pasaron 10 años de auge, una enorme renta, que no fue una renta schumpeteriana, porque yo ya mostré ahí que lo schumpeteriano yo lo saco y yo lo acepto, muy bien, llévense toda la renta schumpeteriana, es totalmente justo, pero cuando viene otra renta que no es schumpeteriana, yo creo que la sociedad tiene derecho a apropiarla. Nuestra sociedad no la apropió, y tampoco estoy seguro de que si la hubiese apropiado, la hubiese usado del todo bien, ¿no? Porque ese es el otro problema que tenemos. ¿Cómo gestionamos los recursos que capturamos? Y si somos suficientemente eficientes. O si los usamos para pagarle a las campañas de los políticos porque no tenemos un régimen legal para financiar a la política y podemos seguir. Mi respuesta fue muy larga. Traté de mostrarme indignado ante la acusación de determinista. No sé si lo logré. Gracias, Luis. El amigo ahí. Sí. Gracias, profesor Bertola, por su interesante charla. Y gracias también sobremanera de bajarnos a la tierra. Bueno, mi pregunta son 3 preguntas básicas en economía. El problema es lo de siempre, ¿qué producir? ¿Cómo producir?
para quién distribuir. Entonces, ¿cómo estas tres preguntas básicas de economía están relacionadas en nuestro continente? ¿Cómo podemos contestar a estas preguntas, dada la coyuntura económica que actualmente está viviendo América Latina? La pregunta sencilla. Es lo más simple en economía. Claro. Empecemos por lo último. ¿Para quién producir? Sí. Porque eso ¿Cómo distribuir? es un dilema. Sí, bueno, sí, también. Pero el de cómo producir, yo creo que cada vez que uno habla de cambio estructural, surge enseguida la sospecha de que uno es un mercado internista, autárquico, albanés o cosas por el estilo. Entonces yo creo que política industrial no es una política de sustitución de importaciones. Es una cosa sumamente diferente. Entonces, ¿para quién producir? En primer lugar, para el mundo. América Latina tiene que pensar que su mercado es el mundo. No tengo la menor duda de que tenemos que pensar para el mundo. Pero creo que también tenemos que pensar en la región, porque la región es un espacio más accesible y también es un espacio de aprendizaje para llegar al mundo. Y la región es un espacio políticamente más accesible que el mundo. A mí me invitaron hace como 15 años a una reunión en Viena para que los sudamericanos del Mercosur nos encontráramos con nuestros nuevos socios comerciales, que eran los países del este, porque era inminente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Todavía estamos discutiendo ese acuerdo. Y ese día yo me acuerdo que habló el ministro de Agricultura austríaco sobre las posibilidades de un acuerdo comercial y me quedó claro que no iba a haber acuerdo por medio siglo. Porque de levantar el proteccionismo agrario en Europa no querían ni oír hablar. Entonces, muy lindo pensar en el mundo, pero no hay que ser tonto. Entonces, América Latina tiene que pensar en todas las oportunidades políticas y económicas que le da trabajar para la región. Pero también hay que pensar en los mercados internos. ¿Qué puede hacer Ecuador hoy? Los ecuatorianos se quieren matar, porque les cayó el precio del dólar. No pueden devaluar, tienen el dólar. No saben cómo salir del dólar, porque si se salen del dólar tienen una revolución y cualquiera que esté en el gobierno lo va a perder el gobierno. Sus principales socios comerciales, Colombia y Perú, devalúan sus monedas. Creo que Ecuador en este momento es el país más avanzado en materia de control de importaciones, con las más avanzadas normas de sustentabilidad ambiental, biogenética y lo que quieran, porque usan cualquier norma para limitar las importaciones. No tienen más remedio que crecer hacia adentro. Entonces hay veces que uno no elige para quién producir. Está impuesto por la dura realidad de los hechos. Y Ecuador hoy no tiene más remedio que tratar de producir y sustituir para su mercado interno. Y creo que muchos países latinoamericanos también. No sé si la pregunta de para quién producir tenía otra implicancia distributiva, ¿no? Obviamente yo prefiero ser muy igualitario, pero como decía, a mí me parece que las posibilidades de reducir la desigualdad sin aumentar las capacidades económicas es muy difícil. Entonces yo no estoy diciendo que hay que primero crecer para después distribuir. No estoy diciendo eso. Hay que crecer generando desigualdad y algún día bajaremos la desigualdad. Yo creo que las dos cosas van de la mano. El problema es que nosotros prendemos la máquina del crecimiento y se nos acaba al poco tiempo, mientras que las demandas distributivas persisten, se mantienen y a veces terminan generando serios problemas. Con toda legitimidad de las demandas y sobre todo a medida que aumentan los procesos de democratización, yo creo que descontroladas demandas igualitarias y demandas sociales terminan por ser un problema también, porque son incompatibles con las posibilidades de crecimiento económico.
Y a mí me duele muchísimo decir esto, me siento como un conservador asqueroso, pero creo que es parte de nuestra historia y el problema es que nosotros no logramos mantener prendida la máquina del crecimiento. No creo haber respondido a toda la pregunta, que era muy ambiciosa, pero Sí, claro. algo. Sí. Bueno, Gracias. gracias. Sí, gracias. Yo quería preguntar si puedes desarrollar un poco el tema que dijiste que se ve un debilitamiento actual de los estados de nación. Las últimas décadas, creo que dijiste. No, sí, continúa. Bueno, un poco la relación que pueda tener eso con una pregunta. ¿Tendrá eso la relación con los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales? Y también cómo ves esta época de economía globalizada, acelerada, en términos que se desarrollan más y más acuerdos comerciales en relación a esos retos de avanzar hacia la universalización del bienestar. Como ¿hay algún problema entre esta época de la economía tan altamente globalizada y ese reto en ese sentido? Y en relación al rol, al papel del Estado-Nación en eso. Están compitiendo con las preguntas y su dificultad, ¿eh? Primero, para aclarar qué es lo que yo dije. Yo creo que en las últimas décadas, digamos, en los últimos 15 años, ha habido un fortalecimiento muy importante de los estados nacionales y de sus capacidades políticas. Esos son los aspectos positivos, uno de los aspectos positivos que tuvo la última década. Creo que los estados recuperaron mucha más capacidad de acción, formaron más recursos, incluso hubo avances en materia de construcción regional. Creo que la UNASUR me parece que es una novedad bienvenida. Lo que yo creo que me refería era a la coyuntura de estos últimos 2 años, ¿no? A esta enorme destape de la corrupción como problema que estaba siempre, pero que ahora aparece como un problema mayúsculo repentinamente. No digo que no sea un problema mayúsculo, digo cómo aparece repentinamente con todo este esplendor en una coyuntura política muy importante. Entonces yo tiendo a creer que, por ejemplo, cuando estamos hablando de Brasil, yo lo que veo es que en Brasil hay un suicidio colectivo de la clase política, ¿no? Es como que están todos corruptos y todos se acusan mutuamente de ser corruptos, ¿no? Yo no sé cómo se sale de eso, ¿no? Pero veo como que una cosa muy de locos, que no veo bien a dónde conduce. Entonces yo digo, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Y yo creo que el resultado de muchas de estas crisis termina siendo un debilitamiento posterior a este proceso de fortalecimiento de la capacidad de acción de los estados nacionales. Y creo que esto puede llegar a tener relación con el posicionamiento que puede tener América Latina en la discusión de distintos tratados internacionales, sobre lo cual hay muchas polémicas de a quién benefician unos y otros tratados. Y atención, que en el mundo no es todo globalización. En los últimos años estamos viviendo por primera vez una característica que se vivió en la economía mundial solo en el periodo de entreguerras. El crecimiento del PIB mundial está siendo mayor que el crecimiento del comercio mundial. Es una novedad, fruto de la crisis, de la reestructuración. Yo no digo que vaya a ser la nueva tendencia, pero esto vuelve a configurar un escenario mundial sumamente agresivo,
donde no hay el desarrollo de una amplia economía mundial, sino que la economía mundial está muy segmentada en determinados tipos de acuerdos y que esos acuerdos comerciales tienen detrás estrategias políticos, comerciales muy importantes, ¿no? El escenario de poder de la economía mundial es enorme y ahí América Latina creo que no debe jugar con ingenuidad. Y me parece que la coyuntura que estamos viviendo es una coyuntura de debilitamiento de las capacidades de América Latina de actuar más o menos consensuadamente en estos entornos. No estoy diciendo que desaparezca América Latina del mapa político, ni que esto ahora cualquiera va a venir y va a hacer lo que quiera. No estoy diciendo eso. Digo, me parece ver como una coyuntura de reversión de algunos procesos muy lentos, muy débiles, de fortalecimiento de la política y del rol de América Latina que es muy difícil hablar del rol de América Latina, son distintos países, distintas aglomeraciones. No sé si respondía a tu pregunta algo. Yo tengo una pregunta. Con respecto al tema se ha planteado que el tema de cómo combatir las volatilidades es en gran medida en parte a la construcción de un mercado, digamos, regional o nacional, y la industrialización es un camino a ese lado y por eso se ha argumentado a favor de la integración regional. Mi pregunta es, ¿es posible construir un proceso de industrialización en América Latina en el marco de acuerdos de libre comercio de nueva generación? ¿O hay que ir a otro tipo de regionalismo más de tipo cerrado? Cuando hablo de nueva generación me refiero o al TPP del Pacífico, al NAFTA o a la Alianza del Pacífico como se está planteando. ¿Cómo es eso en relación a la industrialización? Lo primero es, me parece que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de industrialización, ¿no? ¿Qué queremos decir, ¿no? A mí me gusta seguir hablando de industrialización, pero uso el concepto de industrialización de una manera muy amplia, donde las industrias no son la industria manufacturera solamente, ¿no? Aquí tenemos cada vez más un conjunto de industrias culturales, industrias que tienen que ver con la informática, que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con distintas formas de producción de energía. Entonces creo que es bueno, tal vez esté claro y obvio, pero no siempre es tan obvio, porque a veces uno habla de industrialización y parece que uno quiere hacer siderúrgicas hoy en día para el mercado interno de Uruguay, ¿no? O de Ecuador. Entonces, y yo sinceramente no sé bien cómo responder a tu pregunta. Sinceramente no domino, lo confieso, no es mi campo de especialización, el detalle fino de qué es lo que es posible y no es posible, es compatible con estos distintos tipos de propuestas de acuerdos. Yo en general soy bastante escéptico sobre las oportunidades que dan estos acuerdos y creo que muchas veces imponen enormes restricciones al desarrollo de políticas. También me cuesta mucho adoptar una actitud totalmente negativa porque me parece que hay que se generan un conjunto de oportunidades importantes y que a veces estar fuera de esos conglomerados tiene también costos políticos y económicos importantes. Pero yo te diría, mi respuesta es que no sé. Más vale confesarlo, ¿no? Porque después el hombre está filmando y salgo diciendo un disparate. Bueno, las dos últimas preguntas entonces, el amigo aquí. Y la señora acá. Sí. El amigo que... ¿Y la amiga ahí? Bueno, tú estabas primero. Hablas del cambio de estructuras.
económicas. ¿A qué tipo de modelo económico y político te refieres? Cuando hay los principios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el caso de América Latina. Cuando hablabas de que si se hace una modificación económica, se tendía a comprar más, pero eso también corresponde a esos mecanismos económicos exteriores que llevan a poner lo que decía al principio, esos precios para que esos países consuman de acuerdo a los cartabones que ellos establecen. Yo no voy a despreciar la influencia que puedan tener los organismos internacionales, pero yo creo que nosotros hemos ganado bastantes niveles de autonomía política como para poder hacer ciertas elecciones. Yo creo que estamos en condiciones de hacer elecciones sin dejarnos condicionar por organismos internacionales. Es un tema de correlación de fuerzas y sobre todo de convicciones. Si uno no tiene la convicción, después le puede echar la culpa al Fondo Monetario. Pero el problema es que uno no tenga la convicción y no genere las condiciones políticas y sociales necesarias para proponerse otro tipo de cosas. Me parece que la clave está en eso, un poco para no ser determinista, en la economía política de cada uno de los países y de la región en su conjunto. Yo creo que efectivamente las coyunturas a veces nos juegan en contra, ¿no? Pero no sé si entendí bien la pregunta, pero yo creo que tenemos posibilidades de elección, pero todo pasa por la construcción de poder, pasa por la construcción de poder político y de poder social y de tener una cultura de que hay cosas que son posibles, ¿no? Entonces creo que yo puedo pasar por pesimista por estar muy decepcionado de esta coyuntura, pero yo no sé, yo sigo soñando o sigo creyendo que ese camino es posible y que no pasa, porque cuántas veces hemos hecho cambios de las relaciones externas y después resulta que las fuerzas internas que tenían que aflorar no afloraron nunca. Eso ya lo vivimos. Prebisch lo aprendió muy rápido, de que no alcanzaba con proteger y de suponer que detrás del cambio de las relaciones internacionales nosotros íbamos a tener un empresariado ávido de florecer y no lo teníamos, ¿no? Y no teníamos otras capacidades. Entonces creo que debemos mirar también para adentro. Me gusta decir que uno tiene las crisis que se merece. Bueno, Aurora, te toca cerrar. Mi idea era a nivel de los políticos nacionales, ¿qué ambición hay de discutir estos conocimientos? Bueno, es parte de la economía política. Los políticos quieren ganar la próxima elección. Eso es lo primero que yo aprendí. Porque yo conocí a muchos políticos de América Latina que tenían estas ideas y después que llegaron al gobierno, si uno hablaba de estas cosas, es decir, el corto plazo pasó a ser dominante. Y la voracidad por el poder político, es claro, el poder político hay que tenerlo, es lo que uno sabe de los políticos. Una vez que un político llega no se quiere ir nunca más, ¿no? Y entonces, y bueno, y es muy difícil que con un horizonte temporal corto, es una vez más cuestiones de economía política, ¿no? De cuáles son las lógicas y cómo va a decir uno a la población que tiene que refrenar las demandas sociales porque tenemos que colocar dinero en hacer un conjunto de inversiones
que pueden tener un resultado incierto, porque siempre las inversiones productivas, sean públicas o privadas, tienen un resultado incierto. Las reglas de juego, los estímulos que uno le da a la actividad privada, uno no sabe qué resultados pueden tener. Y tampoco tenemos las capacidades para regular y controlar muchas de las buenas políticas que hacemos para ver si los resultados están a la altura de lo esperado y si no cortarlos. Y entonces de esa forma muchos beneficios que se podían retirar terminan siendo beneficios adquiridos eternamente. Entonces yo creo que los políticos pelean contra la necesidad de reproducirse y también los pobres manejan estados con muy pocas capacidades y muchas veces los manejan mal. Pero no me parece tampoco que la cuestión hoy sea son todos unos ladrones, son todos que no sirven para nada y descreernos de la política, porque si nos descreemos de la política, ahí nos vamos a descreer decididamente de las posibilidades de transformar algo, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir apostando a creer, en valorar a los políticos y a la política. Y si hay algo que me enorgullece de mi pequeño país, es que es un país en el cual todavía creemos en la política y en los políticos en general, aunque todo el día estemos criticándolos, pero sin embargo seguimos creyendo en ellos y seguimos creyendo que el sistema político es la vía adecuada para hacer las transformaciones. Entonces, con la política todo, sin la política nada, realmente. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta final? Entonces, terminamos por acá y le agradecemos a Luis por esta muy interesante charla con un gran aplauso. Bueno, muchas gracias.